dar paso al presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, el licenciado Edwin Baldión López. Enciende el micrófono, Edwin. Sí, gracias. Muy buenas tardes con todos. Siendo pues las 18 horas con 10 minutos, damos inicio a esta actividad propuesta por la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, AERP, y la Asociación Ecuatoriana de Física Médica, AEFIN, denominada Conversatorio Virtual con el tema Normativa de Protección Radiológica Radiodiagnóstico Médico e Intervencionismo en el Ecuador. Análisis crítico. Como presidente de la AERP, he convenido que se inviten a un grupo muy criterioso de profesionales a fin de que se evidencie claramente el tema propuesto y al final poder tener conjeturas muy objetivas que serán propuestas a la autoridad reguladora. Hemos dado especial énfasis a la frase análisis crítico debido a los continuos desaciertos en gran parte de los reglamentos de la normativa en mención que van en detrimento a la protección radiológica en el Ecuador. El lunes 7 de marzo, la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección envió al señor ingeniero Juan Carlos Bermeo Calderón, ministro de Energías y Recursos Naturales No Renovables, una solicitud aclaratoria a varios reglamentos de la norma, la cual pasó al viceministro hasta llegar a la personal del escáner. Desafortunadamente desconocemos si hubo conversaciones entre ellos o no. Lo cierto es que aún no hemos recibido respuesta alguna. Como el tema es bastante largo y álgido, sin más tiempo que perder, pues damos paso a la actividad. Dejo con la palabra nuevamente al biofísico Franklin Urquizo, que va a ser pues el moderador del evento. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Edwin. Espérame, cuando frío un ratito. Bueno, a continuación vamos a dar paso a los panelistas. Las personas que van a participar son los siguientes. Tenemos al biofísico Miguel Barreno, también al señor Francisco Enríquez, en representación de la Rad Ambiente, el señor Andrés Iván Pérez, en representación de Septemir, y Juan Miguel Olaya, en representación de AEFIM. Vamos a dar paso en este momento a la intervención del biofísico Miguel Barreno. Como ya lo expliqué, pues él es biofísico graduado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es presidente de la Sociedad de Biofísicos del Ecuador y actualmente se desempeña como oficial de seguridad radiológica en radiodiagnóstico médico e intervencionismo. Por un tiempo de 10 minutos para cada panelista, damos inicio con la intervención del biofísico Miguel Barreno. Buenas tardes, qué gusto poder saludarles. Bueno, si puedo pedirles eso, que silencien el micrófono, muchas gracias, porque hay varios micrófonos que están activos. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, gracias, Franklin, por la invitación. Gracias a todos, la Sociedad Ecuatoriana de Radioprotección. Para mí es un honor dirigirme ante ustedes en esta tarde, ya que hemos tomado temas súper importantes que debemos discutirlos en referencia a la protección y seguridad radiológica a nivel nacional. Como tengo solamente 10 minutos, yo quiero llegar a unos puntos clave que justamente como presidente de la Asociación de Biofísicos del Ecuador han llegado a mis oídos y hemos conjuntamente como asociación tratado de encapsular varios términos que en verdad efectivamente nosotros como profesionales que estamos encargados de la protección radiológica a nivel del Ecuador, sentimos que hay un déficit por parte de la autoridad reguladora y se están vulnerando varios puntos clave que son directamente relacionados con los oficiales de seguridad radiológica en las diferentes ramas y más específicamente radiodiagnóstico médico e intervencionismo. Bueno, quiero ir justamente avanzando un poco rápido y vamos a empezar por tomando en cuenta
en retrospectiva que lo que nosotros sentimos que efectivamente se están vulnerando estos parámetros que he comentado anteriormente es en el acuerdo ministerial. El acuerdo ministerial 011 AM que salió en el 18 de marzo del 2022. Este acuerdo ministerial es un acuerdo que, según nosotros pudimos observar, la Asociación de Biofísicos del Ecuador, es el resultado de varios intentos de acuerdos ministeriales que se han venido dando desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo, ¿sí? Vamos a centrarnos un poquito en ciertos artículos clave, como es el artículo 4, el numeral 4.1, literal D. Voy a enunciarlo claramente, dice, la memoria de cálculo de blindaje es el centro, ¿no? La memoria de cálculo de blindaje es elaborado el cumplimiento con el contenido mínimo establecido en el anexo 6 de la presente norma, la categoría 1 y la categoría 2, unidades móviles de equipos de rayos X telecomandados, tomografía computalizada en diagnóstico médico y tomografía computalizada en diagnóstico veterinario. Aquí viene la primera incongruencia porque nosotros hemos sentido un retroceso en calidad de la materia de protección radiológica, ya que en primer lugar se realizó la recategorización de estos equipos de radiodiagnóstico médico de intervencionismo, categorizando a los equipos de rayos X y al equipo de arco en C y tomografía de tener en una categoría 2 a una categoría 3. Este retroceso nosotros como profesionales lo vemos y es evidenciado ya que cumplimos varias actividades dentro del campo clínico, dentro del campo de la salud. Por tanto, el acuerdo fue citado textualmente, no es un requisito obligatorio realizar cálculos de blindaje para las salas que poseen equipos de rayos X fijos y de diagnóstico médico. En la práctica de intervencionismo, el arco en C, la litrotipsia, son prácticas fundamentales que van en contra de los requisitos de la SF1. Por ejemplo, el literal 3.15 nos dice, establece que solo puede construirse y ponerse en servicio una instalación o comenzarse una actividad si se ha demostrado a satisfacción que el órgano regulador, las medidas de seguridad propuestas son adecuadas. ¿Ya? Entonces aquí nosotros como profesionales, enumerando todas estas incongruencias que hemos logrado encontrar, nosotros vemos que la evaluación de seguridad no puede ser la propicia o la indicada para ciertos establecimientos, como por ejemplo lo que nos marcan las normas internacionales. Para que esta evaluación de seguridad sea específica dentro de las categorías respectivas, debe haber varios sistemas de estructura, por ejemplo, el servicio de explotación, el mantenimiento, la clausura, la exposición a niveles superiores, a niveles específicos, las tasas de dosis que se encuentra al personal ocupacionalmente expuesto o al público, podemos hablar de secretarias, etcétera. ¿Sí? Entonces es una incongruencia que a nosotros como profesionales nos ha hecho pensar mucho en que se está vulnerando al pedir solamente primero la recategorización, al que los equipos de rayos X, tomografía, arco en C, hayan bajado de nivel y que no se ha pedido una memoria de cálculo de blindaje para estos equipos, vemos que puede haber una vulneración justamente de la protección radiológica. ¿Sí? Por ejemplo, algo también que se ha hecho bastante énfasis es en el artículo 13, el numeral 13.1.7, las unidades móviles con equipos de rayos X. En el literal A establece que para las unidades móviles en la práctica de radiodiagnóstico médico se autoriza únicamente los equipos de rayos X convencionales fijos. Ahora, un equipo de rayos X convencional fijo que se encuentre instalado en una unidad móvil o en una sala de rayos X dentro de una instalación es considerado como un equipo categorizado bajo el mismo riesgo o un concepto que tiene un contenido erróneo. ¿A qué refiero esto? Hay instituciones, y yo lo digo por experiencia porque vengo ya desempeñando varios años la función de oficial de seguridad radiológica y consultorías externas. Puedo decir que no todas las instalaciones poseerían un equipo de rayos X convencional en una sala de rayos X. Hay instituciones que incorporan los equipos de rayos X móviles dentro de una sala y hacen estudios de esa forma. Puede ser por presupuesto, puede ser por varios acontecimientos, pero hay instituciones que lo hacen. Esta es una pregunta que he traído justamente ante ustedes para poder conversarla y desarrollarla a futuro. Otra cosa importante que quiero anunciar es el manual de seguridad radiológica. El manual de seguridad radiológica simplemente se realizaría para los equipos de categoría 1 y 2, estableciendo un requisito de seguridad, se realiza simplemente en estas categorías. Ahora,
En el requisito 24, las disposiciones en el marco del programa de protección radiológica del GCR parte 3, nos dice algo muy importante, que los empleadores, los titulares, los registrados y los titulares de licencias establecerían y mantendrían las disposiciones organizativas de procedimiento y técnicas en relación con una designación de zonas controladas y zonas supervisadas, las reglas locales y la monitorización radiológica del lugar de trabajo en un programa de protección radiológica relativo a la exposición ocupacional, siendo de gran importancia la implementación de este requisito para todas las instalaciones. Justamente yo quisiera que todos nosotros con este conversatorio pudiéramos trasladar varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuál fue el criterio técnico de seguridad que la autoridad reguladora tuvo para poder determinar que las instalaciones poseen equipos de categoría 1 y 2 deben establecer las reglas y procedimientos de la instalación? Es decir, el manual de seguridad radiológica. ¿Sí? Esta es una pregunta importantísima que he canalizado dentro de un gran trabajo que ha realizado el equipo de la Asociación de Biofísicos del Ecuador. Algo similar sucede con los levantamientos radiométricos. Sí, los levantamientos radiométricos, recordemos que con el acuerdo ministerial 026 que trabajábamos ya algún tiempo, nosotros realizábamos los cálculos de blindaje y también los levantamientos radiométricos efectivamente para verificar que las instalaciones poseen las adecuadas condiciones y que cumplen con que cumplen técnicamente, estructuralmente todas las disposiciones de la autoridad reguladora. Ahora en esta recategorización todo eso cambia. ¿Cómo la autoridad reguladora efectivamente puede comprobar, ¿sí?, que las estructuras están, que se encuentran en un centro que dispone un equipo de radiación ionizante están óptimas para trabajar? Justamente este es un punto aparte que quiero dejar sin alcance en esta intervención, sino en la posterior, que viene haciendo mucho énfasis en el trabajo que desempeña el oficial de seguridad radiológica, ya que ese es un punto crítico que nosotros debemos, y creo conveniente, discutir también en este conversatorio. Algo importante es que la autoridad reguladora no muestra que el cálculo de blindaje y el levantamiento radiométrico no es un requisito para poder realizar el licenciamiento dentro de los equipos de rayos fijos, de los equipos ARPNC. Sin embargo, se evidenció anteriormente que el uso de estos equipos pueden crear situaciones de exposición donde se pueden superar los límites de dosis, ¿sí? Y esto es algo que ha sucedido porque, siendo claros, siendo muy sinceros como profesionales los que hemos desempeñado esta rama, sabemos que no todos los gerentes, no todos hay con grandes excepciones, puedo decirlo, no todos construyen las instalaciones con los materiales ideales para que pueda haber un equipo de radiación ionizante. Hay ciertas excepciones, pero también puede haber ciertos representantes, ciertos dueños de hospitales, de clínicas, de centros, etcétera, que trata de las estructuras de hacerlos de los materiales con menos costos. Y ustedes saben que si se disminuyen los costos dentro de las instalaciones de la construcción, efectivamente va a haber una mayor penetración. Porque mientras los materiales sean más densos, nosotros podemos efectivamente garantizar que la radiación va a aislarse de mejor forma. Entonces, todo esto nosotros evidenciamos a través de los levantamientos radiométricos y de los cálculos de blindaje. Sí, ahora, por ejemplo, ¿cuál es el criterio usado por la autoridad reguladora para haber bajado estos equipos de categorías? ¿Sí? Un minuto, Miguel. Ya, gracias, Frankie. Algo importantísimo que yo también quiero evidenciar justamente es el artículo 5, el numeral 5.1, literal B, que la autoridad dice, demostrar a la autoridad reguladora que la operación de los equipos generadores de radiación ionizante en las prácticas de radiodiagnóstico, intervencionismo y médico, odontológico y veterinario se realiza de manera segura, controlada, cumpliendo con la autoridad reguladora a nivel nacional vigente las normas básicas de seguridad dadas por la OIE. Las instalaciones que no requieren OSR, ¿cómo demostrarían cómo evidenciarían esta protección radiológica? Este es el punto principal que yo quiero llevar y que por favor el resto de compañeros también me ayuden desarrollando. En la nueva normativa, las instalaciones que tengan menos de 4 equipos no necesitarían, que generen radiación ionizante, no necesitarían oficial de seguridad radiológica. Entonces, este artículo 5, numeral 5.1, no podría ser cumplido, porque una instalación que tenga 3 equipos de radiación, ¿cómo va a ser posible que pueda licenciar a esta instalación? ¿O cuál es la persona que va a realizar este procedimiento y va efectivamente a garantizar que se cumplan las disposiciones? Sí, ese es justamente un punto crítico que yo quería, ya que se me acaba el tiempo, me ayuden el resto de compañeros, o si tengo tiempo en la segunda intervención, poder desarrollar.
el nombrar el oficial de seguridad radiológica para las categorías 1 y 2, siempre y cuando cumpla con el número de equipos generadores de radiación ionizante. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. Gracias. A continuación, vamos a presentar al doctor en química y máster en gestión ambiental, el doctor Francisco Enríquez. Él es profesor de energía y medio ambiente, gestión ambiental química, auditorías ambientales, fisicoquímica de la Universidad Politécnica Salesiana. También se ha desempeñado como oficial de seguridad radiológica en radiodiagnóstico médico e intervencionismo en varias instituciones en lo que es la ciudad de Cuenca. Es un especialista de licenciamiento y protección radiológica de la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares, también de la ciudad de Cuenca, perteneciente al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Vamos a dar paso en este momento al doctor Francisco Enríquez. ¿Cómo están? Buenas tardes. Corren mis 10 minutos. Les agradezco mucho. Esta es una de las actividades que bien lo hace la asociación. Y es bueno porque nos orienta a todos quienes estamos dentro de esta importante gestión, de esta vocación de la protección radiológica. Nos orienta a hacer las cosas bien. Bueno, yo tengo mi antecesor y ha hablado mucho acerca de algunos asuntos puntuales. Yo también tengo algunos otros, ¿no? Hubo más o menos tres aproximaciones antes de que salga esta norma. Y tenemos lo que yo quisiera poner en común con ustedes, es justamente el curso de formación de oficiales de seguridad radiológica. Para todos los que estamos aquí, seguramente nos formamos como SRs con, en algunos casos, 480 horas, en otros casos con 160 horas, y cada uno puede comparar. No es solamente el número de horas, sino el proceso básico de formación que uno se debe tener. Y de ahí parto, porque si nosotros a una persona, un biofísico, perdonen que vaya hacia allá, le damos un curso de 160 horas, muy posiblemente sea más que suficiente. Pero si hay otra persona u otro profesional que esté ingresando en este sistema y le dan las mismas 160 horas, capaz que le va a faltar y mucho en la parte de biologías y efectos biológicos. Para un médico eso será muy fácil. Para otro tipo de profesionales va a ser bastante complicado. Entonces, con 80 horas cuesta arriba este tema de formar oficiales de seguridad radiológica. Y bueno, yo lo que trato de decirles es que en este momento hay mucha gente tratando de ingresar a un nuevo curso de protección radiológica, pero ha habido muchas personas que se han quedado fuera, así que es complicado abrir un curso de protección radiológica sabiendo que hay una oferta de oficiales que están prácticamente desde el momento que se habló de 4 o más equipos, quedaron muchísimos que tenían solamente un tomógrafo, tenían solamente un arco en C, quedaron fuera de los lugares de trabajo. Compensado obviamente por el tema de que por el tiempo de dedicación se armará o estructurará un horario de tiempo completo, que también hay que tomar en cuenta qué instituciones pueden y qué instituciones no pueden. Me refiero a pagar incluso el salario de un oficial de seguridad radiológica por 40 horas. Eso es muy importante tomar en cuenta y estamos aquí con personas que saben, de tal forma que podamos
que podamos nosotros discutir este tema. Bueno, se habla, y el colega que me antecedió habló de categorías. Yo quiero comentarles que las categorías 2 solamente son hemodinamia y el otro que es, se me fue en este momento. Pero en todo caso son solo dos tipos de prácticas las que nos permiten a nosotros actuar como categoría 2. Categoría 1 dentro de esta norma no tenemos ninguno, porque categoría 1 estamos en otro nivel. Y se habla de hay que presentar un proyecto, una autorización de construcción para la categoría 1, un poquito fuera del tema, ¿no? Porque no tenemos categoría 1 nosotros. Pero en la parte de categoría 2, ahí sí hablamos de la categoría 2, que son estos dos que ya les comenté, más unidades móviles, equipos de rayos X telecomandados, tomografía computarizada en diagnóstico médico y tomografía computarizada en diagnóstico veterinario. Es decir, todo el resto ya no entra. Simplemente ratificando lo que dijo mi expositor anterior. El manual igual, solamente entrarían para esos dos intervencionismo con esos dos tipos de equipos de rayos X. El levantamiento radiométrico también se ve disminuido, por lo tanto, considero yo, voy a hablar a título personal, considero yo que sí es un despropósito para la protección radiológica sacar todos los levantamientos en los cuales se hacían este tipo de validaciones del cálculo del blindaje. Y aquí quiero ser un poco tinoso cuando yo digo en pro de la protección radiológica. Si bien es cierto, estaba un poquito exagerado en el tema, por ejemplo, hablar de un equipo de mamografía con un levantamiento radiométrico, pero en cambio a mamografía hay que hacerle unos controles de calidad bastante específicos y ubicándonos netamente en la protección. No tener dentro de esta protección radiológica un control de calidad adecuado con un fantoma. Puede haber muchas mujeres con cáncer u hombres también, que ustedes saben que la mamografía también se hace para hombres gorditos. Puede haber fallas de falsos negativos cuando en realidad son positivos. Indistintamente, aquí yo he presentado dentro de la misma norma colores nada más, no es que estoy definiendo los colores con alguna intención, solamente es para que nos demos cuenta que, por ejemplo, en este caso, que una vez que el interesado haya dado cumplimiento a la totalidad de requisitos previos y a las disposiciones de las normas antes establecidas, hay que cumplir con estos literales A, B, C, D, E y también con el literal F. En todos estos, obviamente, la norma está bastante dura en lo referente a la protección radiológica, bastante dura. El manual que ya habíamos hablado, el levantamiento que también lo hemos dicho. Pasamos ahorita a las unidades móviles, que son las que dan un nivel de exposición alto, porque bueno, son móviles, a pesar de que si ya están blindadas, se convertirían en algo, si bien es cierto, no tan inofensivo para el público, porque el POE tiene una cantidad de 5 milisieverts por año para recibir. En todo caso, el público sería el que esté en riesgo, ¿no? Se aumentaría el riesgo. La inspección, recuerden que después de que se hace la inspección, solamente hay 90 días para cumplir con el licenciamiento. Para la actualización hay que tomar en cuenta también que en este momento están aplicando los 90 días previos al inicio, para el inicio pues de la renovación de la licencia. Y bueno, yo he marcado bastantes cosas, pero no me va a alcanzar el tiempo, obviamente. Pero aquí lo que yo les quería un poquito comentar es que son 4 años que el oficial de seguridad radiológica tiene vigencia de su autorización.
Y otro cambio que se da es notificar el cese de funciones ya no de parte del oficial, sino de parte del usuario, es decir, del parte del representante legal. Doctor, un minuto. Gracias. Y bueno, aquí se habla también de entendiéndose que en casos de vacaciones o permisos ocasionales deberá también tener un oficial de seguridad radiológica. Con esto yo entiendo que la autoridad reguladora lo que quiere es siempre mantener vigente primero la norma, el reglamento de seguridad radiológica, y segundo, dar oportunidad a los oficiales de seguridad radiológica que trabajen en tiempo completo, lo cual no es tan fácil por lo que ya les he dicho, ¿no? Básicamente es lo más resaltado que yo tengo para hablar de este tema. Obviamente no soy parte de la autoridad reguladora, así que yo no estoy en capacidad de responder por lo que se hizo bien o lo que se hizo mal dentro de esta nueva normativa. Pero sí les quiero hacer caer en cuenta que el protocolo 1958 es el que está vigente en este momento, además de todos los protocolos y toda la normativa del Organismo Internacional de Energía Atómica según este reglamento. Muchas gracias, doctor. Muy amable. A continuación, vamos a dar paso al licenciado Andrés Iván Pérez. Él es licenciado en radiología con un diplomado en tomografía y resonancia magnética de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado también como oficial de seguridad radiológica en radiodiagnóstico médico e intervencionismo en la clínica Unirad de la ciudad de Ibarra. Desempeña sus funciones profesionales también en el Hospital General del IES de esta misma ciudad. Y él es el expresidente de Septemir y actualmente miembro del directorio de esta sociedad correspondiente al personal técnico en radiología. Damos paso al licenciado Andrés Iván Pérez. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Agradezco la oportunidad y sobre todo felicito la iniciativa. Es súper importante que nos podamos reunir para conversar sobre todo de estos temas que son, aparte de ser muy álgidos, creo que son súper importantes para todos. No sé si me permiten compartir la pantalla, por favor. En lo que se refiere fundamentalmente a, desde nuestra perspectiva como personal ocupacionalmente expuesto y sobre todo desde la perspectiva de las personas que trabajamos directamente con los especializantes. Yo creo que es súper importante hacer un análisis desde el comienzo. Y hay algo muy curioso que todos debamos a compartir mi criterio. Primerito, el criterio de que hay considerandos, ¿no es cierto? Hay considerandos para cualquier norma expedida bajo la ley y sobre todo bajo las atribuciones que tiene el SCAN. Hay considerandos que se estipulan antes de emitir la reglamentación. Y créanme, he leído las 3 normas anteriores y los considerandos son exactamente los mismos. Es decir, en el último solo cambia, en el último numeral, alguna cosa así. Pero a mí me llama mucho la atención que con los considerandos que ponen, en uno dice que la Subsecretaría de Control de Aplicaciones Nucleares, etcétera, etcétera, lo rojo, por favor, con las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica y de ciertos cuerpos colegiados. Primera interrogante, ¿no es cierto? Habría que preguntar a la autoridad reguladora a cuántos cuerpos colegiados convocaron para socializar en primera instancia las diferentes normativas, no, la misma normativa con las diferentes adendum, excepciones, digamos, y cambios que se han venido dando en una proporción de 3 meses exagerado, creo que han venido haciendo dos o tres reformas. Segundo, otro considerando que la Subsecretaría de Control de Edificaciones, etcétera, etcétera, yo solo voy a lo último porque no tengo mucho tiempo. Todo esto ha sido revisado desde el punto de vista técnico y legal, tanto por los delegados legales del grupo asesor del despacho. Bueno, con eso yo solo quería como que iniciar esta situación y sigo compartiendo pantalla para poder a ustedes ponerles desde el punto de vista práctico nuestro, sobre todo con este antecedente que les comento. O sea, ¿dónde están los considerandos
¿cómo ponen los considerandos si yo pienso que los que representamos a la mayoría de colegas que trabajamos con radiaciones ionizantes, jamás fuimos convocados, jamás fuimos avisados, jamás fuimos, ni siquiera han tenido la gentileza de avisarnos que van a hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en el análisis de la ley, me voy a ir siempre, por favor, desde el punto de vista de los licenciados en imagen, que son las personas que trabajamos directamente con los pacientes y utilizando los equipos, ¿no es cierto? Esta norma consta de 3 títulos, consta de, creo que son 20 artículos y 4 capítulos, ¿no es cierto? Dentro de esas normativas, de toda esta, digamos, extensión de reglamentos y puntos, digamos, que discutirse, qué pena, no se me abre completamente, yo creo que estoy complicado en esto, pero bueno, voy a tratar, ya, aquí creo que listo, voy a minimizarlo, ya, listo, ¿no es cierto? En el título 1 habla de lo que ya ustedes me antecedieron en la palabra muy bien, ¿no es cierto? Del cálculo, del manual de seguridad, del levantamiento material. Me voy a referir a algunos puntos, sobre todo del título 2, dice el título 2, regulaciones aplicables a todas las prácticas, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, algunos literales más trascendentes, y claro, le brinda la obligación, o le traslada la obligación al titular, ¿no es cierto? Dice, asegurar que el personal de la institución o entidad que esté asociado a la práctica que corresponda, cuente con la licencia personal tipo A. Yo creo que solo les voy a leer, ¿sí? Para después hacernos las preguntas. Nombrar a un oficial de seguridad radiológica para hacer cumplir el reglamento de seguridad radiológica, ¿no es cierto? En el E. La autorización de oficial será de vigencia de 4 años. Antes teníamos de 2 años, creo que antes no sé de cuántos años sería, y mucho más antes ni siquiera conocíamos que existía el oficial de seguridad radiológica. Hablo nuevamente desde el punto de vista de los pobres. El establecimiento de salud dispondrán de 4 o más equipos generadores de radiaciones ionizantes y entre que ellos contemplen un equipo de tomógrafo, intensificador de imagen, arconcel y protector. De eso ya me antecedió muy bien en la palabra el compañero biofísico, ¿no es cierto? Que ahora pues ya exigen lo mínimo y ahí va muchas inquietudes más, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos pensar que se va a esto? Una de las principales causas o motivaciones para que exista el oficial de seguridad radiológica es implementar la cultura de protección radiológica. ¿Ustedes creen que se puede implementar una cultura de protección radiológica en un centro donde tenga solo un equipo de rayos X, un mamógrafo y no llegue a tener los 4 para tener el oficial? Hay muchísimas interrogantes por las cuales la conclusión final es que no garantiza absolutamente nada. No garantiza absolutamente nada. El H, verificar que la instalación cuente con un número y permanencia suficiente de oficiales de seguridad radiológica, ¿sí? Yo solo les leo para después de pronto dirigirme a ustedes, digamos, comentarles las interrogantes que me salen, ¿cierto? El I, contar con el personal suficiente para que todas las funciones puedan cumplirse con el nivel de seguridad radiológico adecuado. J, asegurar la capacitación y entrenamiento de su personal, el cual debe ser elaborado y ejecutado por el oficial de seguridad radiológica, ¿sí? Esto como algunas de las cosas en el título 3, habla del intervencionismo radiológico, etcétera, ¿no es cierto? Eso ya todos muy bien sabemos. Las preguntas que me hago a continuación, y nos hacemos, ¿no es cierto? Yo pienso que nos hacemos. Primero, vamos con esto, contar con el personal suficiente para que todas las funciones puedan cumplirse con el nivel de seguridad radiológica adecuado. En instituciones públicas, sobre todo, ¿no? Porque en las privadas estamos sometidos al dueño del equipo o al dueño de la instalación, etcétera, ¿cierto? Pero en públicas, ¿ustedes creen que hay el personal suficiente como para poder operar los equipos? Ustedes que nosotros no creemos y estamos absolutamente seguros que no existe el personal suficiente y calificado como oficiales de seguridad radiológica para que desempeñen las funciones que son innumerables para que podamos garantizar una seguridad radiológica y garantizar sobre todo la cultura de seguridad radiológica. Eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de pronto o nos hemos limitado a tenerle a nuestro oficial en nuestras instalaciones y que el oficial, comentábamos con el doctor que me antecedió una palabra, ¿no es cierto? Decíamos que de pronto al oficial de seguridad radiológica se le ha tenido en mente y en mala manera, por supuesto, de parte de nosotros mismos como personal ocupacional, pues, que es el profesional que se encarga de llevar los dosímetros, de llevar ciertas cosas y nada más. Cuando los que realmente ya nos ponemos a analizar un poco de todas las funciones que tiene que cumplir un oficial son extremadamente grandes y de gran responsabilidad. Ahora, muy bien,
¿Por qué la institución, digamos, nuestra reguladora, hace eso? Es una pregunta que tendríamos que hacerlo directamente a ellos, ¿no es cierto? Y de pronto lanzar temas polémicos como estos, ¿no es cierto? O sea, de pronto, ¿cómo se viene generando los cambios que se vienen dando? No sé si son a modo de contemplación clientelar. Yo hablo como cliente, como usuario, en primer lugar, a las instituciones públicas. Ustedes no me van a dejar mentir que el primer escollo que nació fue a través de las instituciones públicas. ¿Qué dijeron ellos? No tenemos suficiente personal. ¿Cómo nos van a pedir que ahora todos los que tengan tomógrafo, que pasan a la categoría 2, etcétera, tengan oficial de seguridad? Entonces, claro, esto abrió el abanico, ¿no es cierto?, para que los colegas biofísicos, los colegas, todos los colegas enmarcados en la rama para poder optar por seguridad radiológica, tengan la posibilidad de trabajo, que es muy cierta, muy loal. O sea, toda situación de estas. Pero ¿qué pasaba al dueño perdón, al gerente del hospital? Tenía que tramitar una partida, tenía que tramitar, etc. Toda la burocracia que encierra eso, como para poder optar a contratar un profesional de este ámbito para que ejerza las funciones. Entonces, ¿qué pasó? Es mi imaginario, ¿no es cierto? De pronto hubo mucha presión aparte de eso, y después cambió la norma y dijeron que, bueno, abrieron el abanico para las otras profesiones. Y como dice el doctor, antes hicimos el curso de 480. Luego bajaron a Licenciado, un 160, minuto. y después lo bajaron a 80. Es decir, fíjense ustedes cómo ha cambiado y estos constantes cambios ha hecho que realmente hay un detrimento en ese sentido. Yo solo pongo como última preguntita y les quisiera poner esta situación. El mayor porcentaje o la mayor población o la mayor cantidad de usuarios que tiene el SCAN son personal. ¿Cómo está repartido este pastel, compañeros? Este pastel, sin lugar a equivocarme, esto corresponde a mis colegas licenciados en imagen o afines. Por acá están todos los involucrados, ¿no es cierto? Aquí están involucrados. Se socializó esto al personal involucrado, propietarios, representantes legales, profesionales de la salud, médicos, radiólogos, licenciados, tecnólogos médicos, etcétera. Profesionales involucrados con la protección radiológica, físicos médicos, biofísicos, profesionales que se empeñan como UCRs, instituciones o empresas comercializadoras de equipos, instituciones o empresas que dan mantenimiento de equipos. Creo que, no sé si me olvido de alguno, me corregirán luego, pero estos son los involucrados, ¿no es cierto?, en esta norma. Sin embargo, creo que muchas gracias, licenciado. Somos la masa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Disculpen. Bueno, a continuación vamos a dar paso al último panelista de esta noche y después de él, pues vamos a tener una segunda intervención para dar las conclusiones de cada uno de los panelistas, ¿no? Tengan listas las preguntas que deseen a través del chat. El último panelista de esta noche es el doctor Juan Miguel Olaya. Él es doctor en física, graduado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Se desempeña como físico médico y oficial de seguridad radiológica en radiodiagnóstico médico e intervencionismo, también la práctica de medicina nuclear en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. Es el presidente fundador de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección y también el vocal del Consejo Directivo de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, FRALC, para el periodo 2018-2022. A continuación, damos paso al doctor Olaya. Muchísimas gracias, Franklin. A ver si puedo compartir pantalla. Bien. Sí se puede observar, ¿verdad? Bien, bueno, estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Voy a tratar de exponer en el tiempo establecido de presentación en este conversatorio que se ha denominado Normativa de Protección Radiológica en Radiodiagnóstico Médico e Intervencionismo en el Ecuador, Análisis Crítico. Bueno, yo quiero dar inicio a mi presentación haciendo referencia a este documento. Creo que todos nosotros lo conocemos. Es la colección de normas de seguridad del OIEA, GSR parte 3, que se relaciona con la protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación, las normas básicas internacionales de seguridad, ¿sí? Este documento fue publicado en el año 2016 y en este documento se establecen los requisitos para la protección de las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos de la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación.
De este documento, y lo que yo me voy a permitir extraer textualmente es el párrafo 1.10 que nosotros podemos observar en la presentación. Entre otras cosas, he resaltado con rojo lo siguiente. Nos dice que las normas deben elaborarse en consulta con quienes tienen o podrían tener que aplicarlas. Eso es algo muy importante. Bien, en nuestro país, en el Ecuador, nosotros tenemos, mediante el Decreto Supremo número 3640, publicado en el Registro Oficial 891 del 8 de agosto de 1979, algo que todos nosotros conocemos también, ¿sí? Tenemos el Reglamento de Seguridad Radiológica vigente actualmente. Este reglamento también fue establecido con el objeto de proteger contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes a la población del país, de manera general y en particular a las personas que trabajan de forma directa con las radiaciones. El contenido de este reglamento, de acuerdo con la sexta exposición, podemos observar en la parte inferior, se fundamentó básicamente en recomendaciones internacionales emitidas por el OIEA, por la ICRP, sugerencias, y esto es muy importante y quiero puntualizar, sugerencias expresadas por los ministerios de Salud Pública, Trabajo, Bienestar Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y resalto con rojo aún más, Sociedad Ecuatoriana de Radiología y Ciencias Afines. Es decir, en el año 1979, después de que se estableció la Ley de Protección Radiológica, se escribió el Reglamento de Seguridad Radiológica, el cual fue descrito acogiendo sugerencias de estos ministerios y de sociedades científicas, que es como dicta la norma de seguridad de la OIEA, en donde nos dice a nosotros que las normas deben elaborarse en consulta con quienes tienen o podrían tener que aplicarlas. Eso es algo muy importante que debemos nosotros tomar en consideración. Bien, dentro de las atribuciones y responsabilidades de la Subsecretaría de Control de Aplicaciones Nucleares del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que se han establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, lo que nos dice es que ellos están para elaborar propuestas de políticas, normativas y estrategias en materia de energía atómica. Y ya yendo al punto, nosotros lo que tenemos actualmente es la norma técnica para las actividades de licenciamiento y operación en radiología intervencionista, radiodiagnóstico médico, odontológico y veterinario. Tenemos un primer acuerdo que fue establecido en el 2020, el 27 de mayo del 2020, con el acuerdo 26. En el año 2022, específicamente el 25 de enero del 2022, se hizo una reforma a ese acuerdo. Y a un mes seguido, el 18 de febrero del 2022, menos de un mes, se establece el acuerdo número 11, a través del cual nosotros tenemos la norma que actualmente conocemos y es a la cual me voy a referir, estableciendo algunas observaciones importantes. ¿Qué es lo que observo en la norma? Miren, en primera instancia, no se muestra evidencia explícita de la recomendación de la OIEA en el párrafo 1.10 de las NBS GSR parte 3, que ya lo habíamos visto en la primera lámina, que establece que las normas deben elaborarse en consulta con quienes tienen o podrían tener que aplicarlas. Quien me antecedió en la palabra también claramente hacía notar que esto no se da, ¿no? ¿Sí? Aparte de esto, también no hay evidencia explícita de que en la elaboración de la norma técnica se haya acogido sugerencias de otras organizaciones como ministerios, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo. Nosotros sabemos y conocemos que el Ministerio de Trabajo es el ente regulador en cuanto tiene que ver a horas de trabajo de todos los trabajadores en el país. El Bienestar Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sociedades científicas. ¿Quiénes o cuáles representantes de estas organizaciones participaron en la elaboración de esta norma? No sabemos, o al menos en la publicación no se evidencia explícitamente. Otra cosa bastante importante es que nosotros tenemos dentro de la norma el ámbito de aplicación. O sea, si a mí me hablan de un ámbito de aplicación, esto nos indica hacia dónde va dirigida la norma, ¿sí? Y claramente nosotros podemos observar
que el ámbito de aplicación de esta norma establece que es aplicable para las prácticas de radiología intervencionista, radiodiagnóstico médico, odontológico y veterinario. Entiendo yo entonces que solamente me debo referir a estas prácticas. Sin embargo, si nosotros revisamos la norma en el anexo 1, se muestra una clasificación de prácticas por categoría de riesgo, tomando en cuenta a otras prácticas, como es radioterapia, medicina nuclear, la parte industrial, entre otras, ¿no? Entonces, no tiene sentido común, porque si yo tengo un ámbito de aplicación específico, debería referirme, valga la redundancia, específicamente a ese ámbito de aplicación, ¿sí? Y a propósito de esta clasificación, por categoría de riesgo, lo que no se evidencia explícitamente en el documento es cuál es el fundamento técnico que respalda a dicha clasificación. Es decir, sobre la base de qué se estableció esa clasificación. No se lo dice. Pueden tener sus razones, pero debería estar escrito ahí para que uno pueda leerlas, conocerlas y decir, ah, está bien. Tal práctica está en categoría 1 por tal justificación, correcto. Pero no es así. Nosotros simplemente lo que observamos en el anexo 1 es un cuadro y nada más, ¿sí? Entonces, es algo que debemos también tomar en consideración. Siguiendo con el análisis, voy a hacer referencia al título 2, que habla de las regulaciones aplicables a todas las prácticas, del artículo 5 específicamente, que nos habla de las obligaciones del licenciatario y requisitos técnicos del equipo. El número 5.1, que nos habla de los requisitos y obligaciones generales del titular de la licencia institucional tipo C. Y bueno, dentro de todos los literales hago referencia al literal G. Y aquí nosotros hemos resaltado con rojo la parte que dice controlar de forma permanente los aspectos de seguridad radiológica. ¿Qué podemos observar de aquí? O al menos aquí lo que me gustaría hacer es dos observaciones. Una primera, ¿qué pasa con la seguridad radiológica en instituciones que dispongan de un número de equipos menor a 4? Porque nosotros vemos aquí en el literal G, ¿no? Los establecimientos de salud que dispongan de 4 o más equipos, ahí habla de disponer de al menos un oficial de seguridad radiológica. Pero si no tengo 4, tengo 3, 2, 1, ¿qué pasa? ¿Ya no es necesario? Ahí ya no se requiere de que haya alguien que pueda velar por la seguridad radiológica, por el buen uso de las radiaciones ionizantes. ¿Sí? Es algo que queda un poco ahí en el aire. Y otra pregunta de este artículo que quiero rescatar es esta parte que está en rojo. ¿Qué nosotros entendemos con controlar de forma permanente los aspectos de seguridad? ¿A qué se refiere? Es una pregunta que personalmente no tengo una respuesta, porque nos habla de algo muy general y está sujeto a que uno pueda interpretarlo de cierta manera o de cierto criterio. Controlar de forma permanente los aspectos de seguridad radiológica. Es algo que está en el aire, que debería especificarse de mejor manera. ¿Sí? Doctor, Bien, un minuto. Sí, también quiero hacer referencia como un ejemplo nada más de ciertas incongruencias, entre otras que existen. Esta es una que he puesto acá o he traído en esta lámina, en el título 3, artículo 10, 10.2, el 10.2.3 de manera específica. Dice que además para instalaciones de radiología intervencionista de categoría 1 y 2. A ver, radiología intervencionista de categoría 1 y 2. Cuando nosotros vemos en el anexo 1 que la radiología intervencionista está angiografía, litotricia, intensificador, bla, 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 en donde en la categoría 2 está solamente angiografía y la hemodinamia e intervencionismo cardiovascular. Aquí yo no observo ninguna parte categoría 1 dentro de radiología intervencionista, pero en el literal 10.2.3 me dicen además para instalaciones de radiología intervencionista de categoría 1. Es una incongruencia, algo que no está bien redactado y que debería revisarse. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor Olaya. Bueno, han concluido las primeras intervenciones de los panelistas, dando su perspectiva acerca del estadio con respecto a la normativa de protección radiológica de radiodiagnóstico médico e intervencionismo que actualmente está en vigencia en nuestro país.
A continuación, va a haber un corto tiempo para cada uno de los panelistas a fin de que puedan emitir una conclusión. Esta conclusión va a abarcar un tiempo máximo de 3 minutos. Asimismo, les avisaremos con 1 minuto de anticipación. Los compañeros que deseen aún preguntar alguna cosa a los panelistas pueden escribirlo a través del chat y después de estas conclusiones se darán lectura a estas inquietudes. Comenzamos con el biofísico Miguel Barreno, presidente de la Asociación de Biofísicos de Ecuador. Listo. Bueno, estimados compañeros, justamente yo quiero, gracias a que los anteriores panelistas me han ayudado también a desenvolver un poco más de este tema, ya que es la verdad muy amplio, quiero yo ir directamente a un punto que yo creo que la mayoría estamos preguntándonos, que hay un desbalance y una atribución de funciones por parte de la autoridad reguladora dentro de los aspectos que no le competen. Es así que hablo directamente acerca del artículo 325 de la Constitución de la República. Voy a hablar de este artículo en el que dice: el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo en una relación de dependencia o autónomas con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano. El artículo 11 del Código de Trabajo determina que el contrato de trabajo puede ser expuesto o tácito en el primer escrito verbal, a sueldo, a jornada, participación o mixto, o por tiempo fijo, tiempo parcial, tiempo indefinido. ¿Por qué he citado este artículo? Porque parte de la discusión que nosotros hemos tenido es que la autoridad reguladora nos dice a nosotros que los oficiales de seguridad radiológica debemos cumplir con un tiempo, tenemos que cumplir las funciones de oficiales de seguridad radiológica con ciertos parámetros a tiempo completo, o sea, debe estar vigilada permanentemente. Entonces, ¿cómo el Ministerio de Energía entra en competencias que no le atribuyen? ¿Cómo ellos van a respaldar su jurisdicción dentro de los ámbitos laborales? Porque si bien es cierto, hay diferentes dependencias. Por ejemplo, en los establecimientos de salud que son públicos, obviamente se trabaja a través de un contrato, a través de una afiliación al IES, etcétera, ¿no es cierto? Al Instituto Coordinador de Seguridad Social. Pero hay otras dependencias de régimen privado que lo hacen a través de factura. Entonces, ¿por qué la SCAN se atribuye funciones que no le competen? La SCAN debe establecer horarios de trabajo. Hay instituciones que, es cierto, trabajan 8 horas, tal vez hay otras instituciones que trabajarán 12 horas, que trabajarán 24 horas. En primer lugar, ¿cómo la SCAN va a determinar cuánto tiempo trabaja una institución? ¿Y cómo van ellos efectivamente a vigilar que esa institución cumpla con su tiempo de trabajo? Un minuto. Porque justamente esa es una de las preguntas que se ha hecho. ¿Cuál es el criterio utilizado para vincular al oficial de seguridad radiológica únicamente en establecimientos de salud que disponga 4 o más equipos? ¿Cómo ellos van a garantizar? Cuando en una instalación exista una atención permanente, ya sea un hospital, un centro de trabajo, o también cuando una sala de intervención tenga otro equipo telecomandado, etcétera. Hay ciertos aspectos que la autoridad reguladora está vulnerando. Y justamente este es un llamado a todos los profesionales que desempeñamos como oficiales de seguridad radiológica y también como personas naturales que estamos preocupados por tan deliberante acuerdo ministerial. Sí, algo importante que yo también quería resaltar es que en las instalaciones que no poseen oficial de seguridad radiológica, y que justamente quiero pasarle esta pregunta al resto de panelistas, ¿quién será el encargado de realizar la evaluación de seguridad del trabajo? Muchas gracias, biofísico Barreno. A continuación, damos paso a la conclusión del doctor Francisco Enríquez. Muchas gracias, Miguel. Valiosa la intervención, muy puntual, muy buena. Bueno, en el caso mío, yo sí quisiera hablar o recalcar esto del tiempo para la formación de oficiales de seguridad radiológica, que me parece que 80 horas es demasiado poco. También el tema de control de calidad, que todavía no hay una normativa de quiénes pueden hacer control de calidad, ni quiénes pueden
brindar este servicio. Agradezco a Miguel Olaya, al doctor Andrés Pérez y obviamente a un biofísico que me antecedió una palabra. Fantástico, Miguel. Las cosas tienen que ser así, dichas como deben ser. Estamos buscando personas que estén dedicadas a la protección radiológica y a la formación, justamente al desarrollo de la cultura de la seguridad. Y esto hay que aplicarlo. Acabo de tener un caso medio feo en el tema este de una mujer embarazada, una colega embarazada. Le aplicaron el literal 112, literal E, el artículo 112, literal E, cuando la normativa internacional habla de que puede trabajar protegiendo al feto. Obviamente que hay que trasladarla a otro lugar, pero eso debería ser muy tomado en cuenta. Si tenemos un milisievert en la normativa internacional, pues aplicar ese 1 milisievert que se está utilizando acá, que se esté utilizando acá también. Y otra cosa que también me llama la atención a mí y que hay que estar atentos al tema de qué significa esto de vigilancia permanente de la protección radiológica, porque no es cuestión solamente de decir necesito que esté vigilado totalmente, pero al final no conseguir este acometido. Entonces hay que ver qué significa esto y que la autoridad reguladora aplique este caso para todos los oficiales de seguridad radiológica, de tal forma que, si bien es cierto, estamos viendo que se trata de dar trabajo, ubicación a los oficiales de seguridad radiológica, procurar de que los oficiales de seguridad radiológica tengan un trabajo, un desempeño, como hablaba de la Constitución, tenga un desempeño adecuado dentro de este campo. Sí, hay que también hacer un mea culpa, ¿no? Hubo alguno que otro oficial de seguridad radiológica que no logró cumplir su acometido por varias situaciones, pero no se puede juzgar a todos, gracias, no se puede juzgar a todos y ponerlos en el mismo saco, ¿no? Porque la cuestión es que si uno se requiere hacer 112, 190 actividades como oficial de seguridad radiológica, hay que dedicarse un tiempo mayor a este tema de ejercer esta oficialidad. Yo creo que con esto quedo atento a las preguntas que ustedes tengan en este importante tema. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. A continuación pasamos a las conclusiones con el licenciado Andrés Iván Pérez. Muchas gracias. Más que conclusiones, creo que coincido con todos en que quizá la única conclusión es que a esta norma le falta mucho. Le falta mucho y no me atrevería a decir que es perfectible, sino más bien tiene mucho por hacer. Y salen más preguntas, como por ejemplo, ¿qué consideraciones se hicieron para la emisión de esta norma y qué alcances verdaderos tiene considerando la realidad actual? ¿Cuál es nuestra realidad actual? Realidad actual del ente regulador. ¿Cuántos inspectores a nivel nacional tiene el SCAN para hacer cumplir la normativa que ellos mismos están expidiendo? ¿Tiene personal suficiente a fin de garantizar el cumplimiento estricto de esta norma? La capacitación a la que hablan, ¿a quién va dirigida y para qué? ¿Acaso esa capacitación no debe también ser regulada y motivada para los grupos de profesionales más numerosos? Nosotros, como sociedad científica, está acreditada al Ministerio de Trabajo, acreditada a la Organización de Educación Superior y jamás ni siquiera nos han tomado en cuenta. Entonces, ¿qué necesidades surgen? Yo plantearía en este espacio, ¿no es cierto?, las necesidades que surgen a través de compartir los mismos criterios, plantear a la entidad reguladora un análisis consciente y de acuerdo a la realidad local para emitir la normativa, ¿sí? Y exigir ser tomados en cuenta, ¿sí? No únicamente por una parte o por un grupo, sino todos los grupos que gentilmente nos han invitado y hemos sido parte de este conversatorio. Deberíamos, como yo les decía anteriormente, abrir la puerta no solo para que este sea el único, sino el primero de muchos conversatorios, donde lo cual posiblemente podamos establecer
un documento final y con ese documento final en grupo solicitar al SCAN que dé la cara, solicitar al SCAN que por favor regule la normativa y solicitar al SCAN que haga los cambios respectivos a los que tienen que estar sometidos a esta normativa, porque existen un montón de cosas. Hemos hablado de una parte, pero esto, créanme que es tan extenso que realmente un conversatorio no es suficiente. Eso nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. A continuación, las conclusiones con el doctor Juan Miguel Olaya. Bien, gracias, Franklin. Yo creo que es importante que en el país con de protección radiológica en todas las prácticas. Eso es muy, muy importante. Sin embargo, esta normativa debe ser hecha, debe ser elaborada, debe ser consensuada, analizada, establecida por un grupo de profesionales. Un grupo de profesionales representantes de varias instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil, asociaciones profesionales, un grupo heterogéneo que está involucrado en el tema. De tal manera que se elabore un documento en el cual se recojan todas las inquietudes de todos los sectores. No es que tenemos nosotros en el país 2 o 3 personas iluminadas que elaboran una norma y eso se aplica. No es así. Entonces, la invitación a la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección es que en primera instancia puedan recoger todas las inquietudes o las interrogantes que se han planteado acá de todos los panelistas y puedan trasladarla a la autoridad reguladora para que den una respuesta. O si no, a su vez, yo creo que sí sería conveniente que como Asociación Ecuatoriana de Radioprotección puedan invitar a un representante de la autoridad reguladora para un debate o un conversatorio en el cual ellos digan o respondan a todas las preguntas o interrogantes que nosotros tenemos. Eso es bastante importante y quisiera transmitir a los representantes de las sociedades. Estamos acá de algunas, Sociedad de Biofísicos, Septemir, AERP, AEFIM. Hay otras organizaciones también que se podrían invitar y hacer una sola fuerza, un solo frente y solicitar al SCAN respuestas. Lo que necesitamos es respuestas y que se dé oídos a lo que se plantea. No se está pidiendo nada del otro mundo, se está pidiendo cosas justas que están vulnerando ciertos derechos como claramente se han evidenciado acá. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Olaya, y de la misma forma, gracias a cada uno de los panelistas, como también a todos los participantes durante este conversatorio virtual. No se han recabado preguntas específicas para los panelistas, así que nada más queda concluir con el tema de que estamos inconformes. Es notoria la inconformidad generalizada de todos los profesionales que se desempeñan o que nos desempeñamos como oficiales de seguridad radiológica. Y queda en nuestra mano, pues, hacer fuerza con las organizaciones que se ven involucradas también, que muy bien no, las nombró el doctor Olaya y que están aquí representadas por sus dignos miembros, a fin de que podamos transmitir esta inconformidad a la autoridad reguladora y podamos dar pasos para que se nos considere, se nos tome en cuenta y podamos mejorar el ambiente laboral con respecto a la seguridad radiológica, un ámbito que es de suma relevancia en todo lo que es el desempeño con radiaciones ionizantes. Una vez más agradecemos a la participación de cada uno de ustedes y damos por concluido este conversatorio. Un saludo y adelante, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Que tengan una buena tarde. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Esperando una próxima cita para poder seguir analizando. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto verlo, doctor. Muchas Estemos gracias bien, doctor. a todos. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias por la invitación.